Buenos días, ¿cómo amanecen? Uy, esperen, los tengo mal. Y... Listo. Un segundo. Listo, revisa. Ok, ya. ¿Revisaron el video? Sí, profe. Ese video era bastante resumen, pues, porque ya venimos usando diagramas de cuerpo libre para todo, ¿no? Entonces, hagamos unas preguntas rápidas y miramos a ejercicios de una vez. ¿Qué opinan del primero? ¿Qué representan siempre en ese ejercicio y en otros? ¿Qué representan siempre las fuerzas de contacto entre bloques? La D. ¿Fuerzas de atracción entre bloques? No, D de dedo. Ok, perdón, entendí bien. Listo, fuerzas normales de contacto entre bloques. Siempre que tenemos contacto con una superficie se crean fuerzas normales. Ok, así sean en ángulos raros, pues vamos a tener entonces diferentes fuerzas normales. Pero siempre hay, es decir, un bloque, por ejemplo, una cuña es como cuando tenemos un pedacito que le falta en diagonal, ok, y podemos meter dentro un cuadrado, o sea, un cubito o algo por el estilo. Él va a tener dos fuerzas normales con el mismo objeto. Pero siempre que tengamos figuras así o cualquier clase de configuración, vamos a tener es normal a la superficie. Me refería a un dibujito así. No, yo no tengo pulso bueno en una tabla. ¿Sí? Una cuña y entonces ahí metemos un objeto que casi que dentro de ella. Ok. Mm, ¿Qué opinan del segundo? La A. La A, ¿no? Ajá. Hay unos ejercicios en los que básicamente no interesa o porque dan las mismas fuerzas en X o en Y. ¿Sí? Pero para este sí importa un poco que el ejercicio vaya en este sentido de la aceleración porque pues ahí había menos ecuaciones. O sea, ustedes ya lo hicieron acá conmigo, entonces ya pueden llegar y mirar los ejercicios y decir, es que en este eje tiene menos componentes para la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Hay algunos ejercicios en los que las componentes en X y Y dan menos incluso en dirección en la que no está la aceleración. O sea, puede llegar a pasar. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya como que el criterio de que la aceleración vaya con uno de los ejes de pronto no sea lo más conveniente. Da igual por otro lado también o da mejor, da más fácil. Listo. ¿Qué opinan de la tercera? La A. Siempre dibujamos las fuerzas que actúan sobre él y no dibujamos nada más, ¿cierto? En ese diagrama no dibujamos, por ejemplo, velocidad. Yo hago una cosa atrevida al dibujar la sumatoria de todas las fuerzas, la masa por la aceleración, como para tener alguna referencia extra, porque al fin y al cabo, esa componente de masa por aceleración debe ir en las ecuaciones. Entonces yo la dibujo y le coloco siempre la masita al lado para que nadie me diga, es que eso es aceleración. No puedo dibujar aceleración en un diagrama de cuerpo libre. Pues le coloco la masa al lado. Al menos en unidades representan lo mismo y tiene un concepto ahí metido que es la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Listo? Ok, el cuarto me dice, dado que el bloque de masa en el ejercicio 3 considerado en el video no se mueve sobre el plano inclinado del bloque triangular de masa. Es decir, él está quieto con respecto al bloque triangular de masa. ¿Listo? ¿Implica que el bloque de masa sea considerado como un sistema de referencia inercial? ¿Qué opinan?
¿Es un sistema de referencia inercial o no? Pues eso como sistema, si se considera así, ¿no? La C sería. Si se Eso. considera una partícula dentro de los dos bloques, o sea, una partícula que se mueva con ellos, podemos llegar a decir, bueno, esa partícula con respecto a ellos se mueve en equilibrio, ¿cierto? Pero en general ese sistema se está acelerando. O sea, ese sistema de referencia para nosotros se está acelerando. Listo, la D no tiene mucho sentido, pero en general ese bloque, los dos bloques de hecho, tienen una aceleración. Así que si nosotros queremos llegar y decir, ¿es un sistema de referencia inercial? No, no mucho. ¿De acuerdo? No mucho. Realmente no. Los dos están en aceleración. ¿Tienen la misma aceleración? Sí. Uno con respecto al otro se puede describir como sin aceleración. Sí. Pero más allá del ejercicio que yo diga que es un sistema de referencia inercial, no, no puedo llegar y colocar un sistema ahí y describir otra cosa que esté por fuera. O sea, solo puedo describir al otro bloque. No puedo hacer más. Entonces, podemos llegar a decir que sí, pero para el otro bloque, pero no para el resto de cosas. Ok, listo. Mm, bueno, aquí les preguntaban una referencia. Para ustedes de este video y de otros que hemos, de otras cosas que hemos hecho ya, ¿cuál es la secuencia para resolver estos problemas de aplicación? O sea, ¿qué es lo primero que nosotros dibujamos o qué es lo primero que nosotros hacemos? Coordenadas. Escoger un eje de coordenadas, ok, puede ser. ¿Hay algún otro paso anterior? El diagrama de cuerpo libre, Ok, ¿antes o después de esto? pues si está, digamos, si está inclinado, sería primero el eje de coordenadas. Si no está inclinado, pues podemos hacer el diagrama de cuerpo libre una vez. Bueno, entonces podemos decir que depende de que el eje de coordenadas, así que después hacemos el diagrama de cuerpo libre. Listo. Realmente, yo como lo hago de pronto es como para decidir, ¿no? Que yo hago muchas veces el plano XY y encima hago el XY', dibujo todas las fuerzas y ahí decido cuál diagrama de cuerpo libre debería llegar a dibujar. Ya no lo hago, solamente lo hice como por 2 o 3 ejercicios, simplemente utilizo los dos ejes de coordenadas que están cruzados y de ahí mismo ya digo, este es mi diagrama de cuerpo libre. Sí, tiene muchas más cosas de los que tiene un diagrama de cuerpo libre, pero me sirve a mí para cualquiera que yo necesite, porque pues es bastante completo. ¿Ok? Entonces, en general, podremos llegar a decir que estos dos pasos son, depende de su estilo de ejercicios, podría llegar a ser lo suficiente. Yo creería, en mi caso, que me gusta más hacer el diagrama de cuerpo libre primero y segundo, pues de ahí escojo qué eje de coordenadas. ¿Ok? ¿Qué es lo segundo lo tercero que haríamos? La sumatoria de fuerzas. Sí, la sumatoria de fuerzas en los ejes, ¿de acuerdo? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, es decir, aplicar la tercera ley de Newton en todos los casos donde haya, básicamente. Ok, ¿qué paso procederíamos después? ¿Cómo se hizo esto? Igualar a masa por aceleración y colocar el signo. Ya, aplicar la segunda ley de Newton en todas, la sumatoria de fuerzas. O sea, de ahí en adelante ya depende casi que de cada ejercicio, ¿no? Si tenemos una fuerza de fricción, por ejemplo, entonces despejamos la normal. O sea, sería una buena metodología. Si tenemos una fricción, despejamos la normal, ¿de acuerdo? Igual a alguna cosa. ¿Por qué? Porque yo sé que esa normal me va a aparecer en las ecuaciones
que aparezcan en X o en Y. Yo diría que la que sigue de acá sería aplicar la tercera ley de Newton, es decir, mirar qué ecuaciones yo desconozco de uno para poder llegar a reemplazar en el otro. ¿De acuerdo? ¿Qué ecuaciones son las que me unen a mí los sistemas de masas, si es que hay más de una? Y aquí ya debería haber más de una. ¿Listo? Y finalmente usted llega y reemplaza o despeja lo que necesita. Casi siempre entonces nosotros formamos un diagrama de cuerpo libre que de ahí puede llegar a servir para sacar un eje de coordenadas o lo podemos sacar antes. Hacemos la sumatoria de todas las fuerzas, la segunda ley de Newton. Si hay fricción, primero nos interesa hallar las normales. Si no, ese paso casi que es opcional. Y finalmente aplicamos tercera ley de Newton para diferentes sistemas. O sea, si tenemos una masa que está relacionada con otra por medio de la tensión, despejamos la tensión de una, reemplazamos en la otra y de ahí ya obtenemos lo que necesitamos. Si necesitamos aceleración, por ejemplo. Aceleración, una fuerza externa, una tensión, lo que sea que me pregunte el enunciado. ¿Listo? Ya es simplemente despejar. Una vez yo aplico la segunda ley de Newton, una vez yo aplico la tercera ley de Newton, y si hay casos en los que está en equilibrio, pues aplico más la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas igual a cero, independiente. De hecho lo aplico para algunos ejes, ¿no? No hay movimiento, está en equilibrio, así que lo aplico muchas veces, sumatoria de fuerzas en ese eje igual a cero. Finalmente obtengo lo que yo quiera. ¿Listo? Listo, profe. Ok. ¿Qué opinan de la segunda? ¿La escogencia del sistema coordenado de referencia podría afectar la solución de problemas? Un poquito. No debería afectar el resultado. Sí, no debería, afecta de pronto el proceso, pero la solución en el problema debería ser, bueno, una más laboriosa que otra, ¿ok? Pero el resultado, no. Afecta la solución, sí, el proceso que estoy haciendo de pronto necesito hacer más pasos, necesito hacer más despejes, más reemplazos, o tener cuidado con ecuaciones más grandes, pero como tal el valor que voy a obtener debería ser exactamente igual, ¿ok? Y tercero, al considerar que existe rozamiento entre las superficies del bloque y el plano inclinado en el ejercicio 2 considerado en el video. Al cortarse la cuerda, ¿el bloque podría permanecer en reposo? Sí, ya me acordé cuál es. En ese cortan la cuerda y él empieza a moverse, ¿no? Sí debería permanecer en reposo, ¿no? Dependiendo de si el coeficiente de fricción es lo suficientemente grande como para que sea considerado movimiento estático. O sea, si la fuerza de fricción es tan grande como la componente del peso, esto no se mueve. Si la fuerza de fricción es menor que la componente del peso que va en la dirección de movimiento, el objeto se mueve. Es así de sencillo. Entonces depende del coeficiente de fricción. Y como es un plano inclinado, entonces también me depende de teta. Porque es que si teta es igual a cero, si el plano está totalmente así, entonces en dirección de movimiento no hay nada de peso. Pero conforme empezamos a inclinarlo, dependiendo del teta, el peso va a tener una mayor componente en dirección de movimiento. Eso lo vimos en el ejercicio que les pedí que miraran con el Applet ayer, bastante. ¿Sí lo miraron? Profe, una pregunta, ¿y el ángulo θ máximo para que la velocidad del bloque sea máxima? ¿Cómo podría calcularse eso? 90 grados. Porque es que el bloque no puede ir más rápido que caída libre. Porque es lo único que lo está acelerando. Ya. O sea, cuando el bloque está totalmente en una superficie vertical, el bloque se acelera con la gravedad. Mira que la A es igual a unas cosas de masas, una relación de masas que nosotros hemos visto, masa 1 menos masa 2 sobre siempre la sumatoria de las masas. ¿Ok? Diferentes cosas sobre la sumatoria de las masas. Ahí en esos casos debería anularse. O sea, debería darme 1 por la gravedad. No sé si lo comprobaron del ejercicio de ayer. Pues como estaba definido el ángulo, creo que para 90 era cuando estaban en unas poleas, ¿ok? Pero para menos 90 eran los dos ejercicios uno encima del otro, las dos masas, perdón, con una cuerdita. Entonces a uno le da que la aceleración es g, porque todo lo demás se le cancela. Y le da de hecho que la tensión, si la pudieron hallar, es 0.
porque aunque la cuerda esté ahí, como no hay ni una fuerza entre las dos, básicamente las dos están en caída libre, con la cuerda estirada, sí, pero no hay ninguna fuerza de tensión entre ellas. Ok, las dos caen con la misma aceleración. Ninguna está jalando a la otra, Profe. por así decirlo. No sé si revisaron el ejercicio. Ya, intenten varios ángulos, intenten 90, menos 90, 0, ángulo intermedio ya lo tenemos, qué pasa si hay fricción, qué pasa si no hay. Listo, aprovechen este sábado, háganlo y por favor, si tienen dudas, pues ahí tienen consulta. Listo, Bien, profe. los que nunca preguntan, ojalá me sorprendan. Bueno, eh, hagamos un ejercicio, aquí tengo varios. Listo, miren este. La fuerza constante vertical P es aplicada al extremo de la cuerda que está atada al bloque de masa M, ver la figura. Si el coeficiente de fricción cinético es nu entre el bloque y el plano inclinado, determine la magnitud de P de modo que cause una aceleración A hacia arriba del plano inclinado. ¿Qué opinan? ¿Es posible? Yo llego y le atravieso una cuerdita y conforme yo jale la cuerda, el bloque se empieza a acelerar hacia arriba. Sí, sí, sería posible, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Parecía que sí. Ok, Sí. vamos a ver. Todo depende de nosotros cómo planteemos ese efecto de la fuerza P. Voy a dibujar por acá el eje coordenado XY y dibujo el otro. Creo que ese plano no está tan inclinado. Más o menos. Listo. ¿Qué deberíamos colocar adicional a esto? El ángulo teta, profe. El ángulo. Ok, y el ángulo teta me parece que está por acá. ¿Sí? Me parece. Ok, yo veo que ese ángulo me podría llegar a servir para hallar, es decir, no quiero exagerar, para hallar esto. Básicamente esa es la única ubicación que yo veo que me va a importar. ¿Por qué? Porque en dirección de Y, en la dirección del eje verde, voy a encontrar la fuerza P y también voy a encontrar el peso. Pero en ningún otro lado voy a encontrar algo que valga la pena. Es decir, no voy a encontrar alguna fuerza que vaya en esta dirección, ¿de acuerdo? En dirección de menos X o en una dirección de Y. Casi que la experiencia un poquito me está ahorrando tinta, por así decirlo. A lo mucho necesito colocar el ángulo que está en el mismo dibujo para guiarme y colocarlo en donde yo sé que me va a haber una fuerza que no esté dirigida en X' o en Y'. La única aquí es el peso y la nueva, la fuerza P. ¿Ok? Bien. Vamos Tengo a una sumar. pregunta. Señora. Uno siempre ubica el ángulo de esa manera. Es que yo no entendí eso. O sea, no entendí uno cómo ubicaba el ángulo de los videos de ayer. Del video, de los ejercicios. Ok, en el video, por eso. Pero una pregunta, ¿esta fórmula que yo lo hago, si lo entiendes? Pues acabo de explicar, sí, pero pues no lo había entendido en el video. No, pero es que esto como lo acabo de explicar, lo hemos venido haciendo desde hace rato. O sea, en las clases sí lo has entendido, Sí, entonces quédate con ese. En el bueno, video le faltó de pronto esa parte de cómo ubicar los ángulos bien fácilmente. En lugar de 3 ejercicios, yo lo cambio por 2 o por 1, si no queda claro. De pronto más es mejor. Menos es mejor, pero bueno, no interesa. ¿Listo? No interesa porque ustedes ya saben cómo ubicar los ángulos. Sí, ahí falta que, digamos, si no se los hubiera explicado, les estaré explicando en este momento cómo colocar esos ángulos. Pero bueno, para nada. Listo. ¿Qué fuerzas actúan sobre la partícula?
El peso, la fuerza P. Ok, la misma dirección. Una normal. A ver, va. Tenemos acá la normal, tenemos el peso. Ok, voy a dibujarle, Fricción. voy a dibujar la fuerza P por acá. ¿Hay fricción? Ah, sí, hay una fricción. Ok. Listo. Si me dicen que se va a mover con aceleración hacia arriba, entonces debería colocar hacia acá la fuerza de fricción, ¿cierto? Listo. ¿Me falta alguna otra fuerza? Profe, nos faltaría una fuerza de tensión Exacto. ¿Hacia dónde? hacia el eje positivo de X'. ¿Y qué fuerza sería esa? ¿Cómo así? ¿Qué fuerza sería esa? ¿Una fuerza de tensión? Bueno, ya. Sobre la cuerda, ¿qué fuerzas están actuando? La fuerza P. Y la cuerda, como es una cuerda ideal, ¿podría llegar a sentir otra fuerza en algún otro lado? Ya no sería ideal. O sea, sería la misma fuerza. La fuerza P es la misma fuerza de tensión que actúa sobre cada pedacito de la cuerda. Es decir, yo siento esa fuerza de tensión, esa fuerza P acá en este extremo, ¿ok? Y lo siento, podría ser aquí sobre esta polea. Si usted no la quiere ver como un tornillo o un clavo, básicamente lo que está haciendo es funcionar como polea. ¿Por qué? Porque aquí él no está girando sin masa, es decir, no es una polea que no tenga masa, está cumpliendo la otra definición de polea ideal. Yo les había dicho, un objeto pasa alrededor de él sin hacerla rotar o sin tener fuerza de fricción. O sea, es una puntilla, ¿de acuerdo? Pero todo lo que yo hago con esa puntilla es que me permite que la cuerda pase por ella. Y ese es el punto de aplicación, ese es el punto de aplicación de las fuerzas. Es decir, sobre ese punto, como pasa la cuerda, básicamente me van a quedar esas dos, la fuerza P hacia allá, la fuerza P hacia abajo, que es la misma fuerza P externa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Aparte tengo aquí una pequeña pista. Si yo dejo el dibujo así como esté, ¿de qué manera yo voy a obtener esta sumatoria de fuerzas? ¿De qué manera voy a obtener la masa por la aceleración hacia allá? No es posible, porque mire las fuerzas en rojo que tenemos. Toda la sumatoria de esas fuerzas me va a dar una fuerza equivalente que va a ir en dirección menos x. ¿De acuerdo? Y si yo coloco una fuerza de tensión T, de manera que yo no la conozca, que de hecho cuando este examen se aplicó mucha gente lo hizo, pues al final quedaron como, y queda en función de T, porque no la conozco. Y no, no es cierto, usted sí conoce cuál es la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda, al ser una cuerda ideal y al esa puntilla no tener una masa o no rotar, como usted la quiera ver, bueno, sí tiene masa, pero no rota, usted no necesita considerar más de una fuerza de tensión. O sea, la cuerda, toda la cuerda siente la misma tensión. Y es P. ¿Listo? Listo, profe. Esa es la parte difícil de este ejercicio. Llegar a esa conclusión. Ok, ahora con esa fuerza P, y ya viendo que tengo una pequeña componente de P, pero no es completa, me depende del ángulo y la dirección de movimiento, sí sería posible que toda la sumatoria de fuerzas me dé igual a masa por aceleración. ¿Listo? Casi que con el diagrama yo ya sé que el ejercicio se puede solucionar. Si no tengo bien planteado el diagrama, o no tengo bien planteadas todas las fuerzas involucradas, yo le diría, no, no es posible que P sea la que tenga el sentido de la que proporcione la aceleración al sistema. No, no, no es posible. Así de sencillo. O sea, si yo no la amarro a la pared, si yo simplemente tengo la masita y tengo la cuerda que yo la jale, pues no, no es posible que empiece a arrancar y se mueva hacia arriba. ¿Ok? Es justamente porque está amarrada con la pared que yo puedo llegar a jalar la cuerda y él comienza a subir. Y ese ejercicio lo pueden hacer en la casa con un pedazo de tabla. No, no, mentiras, no sé. Eh, Ocurre algo similar. De pronto existe un video, pero no lo busqué.
Ok. Miremos ahora qué sería mi primer paso. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, ya puedo llegar incluso a saber qué eje es más conveniente, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4 fuerzas en la dirección de X y Y prima y 2, 4 en dirección, o sea, si tomo ese eje de referencia tendría 8 componentes de fuerzas, como bastante. Si la miro en el eje X y Y tendría entonces 2, 4, 6, 8, 10. Definitivamente me quedo en el eje primado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo Sí, hacemos esas señor. cuentas? Hagámoslo para X y Y. Aquí yo contaría 2, porque tengo para coseno y para seno. Acá contaría otras 2, 4, 6, 8, 9 y 10. ¿Listo? Si yo las cuento para el eje X y Y. ¿Por qué estas las cuento como una cada una? Pues porque simplemente van en dirección menos Y. Tengo solamente la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, una y dos componentes. No tengo más. Pero para los otros sí tengo varias. ¿Ok? Mientras que para X y Y' aquí tengo una componente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el eje X y Y' tengo 8, pero pues es donde menos tengo. ¿De acuerdo? Ok. Hagamos entonces la sumatoria de fuerzas. ¿En dónde debería hacerla primero? ¿Qué opinan? Y prima, profe. ¿Y'? La fuerza P no la conozco. Conozco la aceleración del sistema. Sí, así lo cambia un poco. ¿Sí? Tengo coeficiente de fricción entre el bloque y el plano inclinado. No tengo la magnitud de la fuerza P. Así que de la sumatoria de fuerzas en Y' voy a tener una incógnita. Bueno, vamos a ver. Listo. Entonces, fuerzas que están en Y' positiva, solamente tengo la normal. ¿Sí? No tengo nada más. Y tengo P y el peso, pero ojo, tengo la misma componente para las dos. ¿Qué componente sería? ¿Componente con seno o componente con coseno? Coseno. Coseno de teta, vamos a tener la misma. Coseno de teta y el peso. Masa por gravedad. Coseno de teta. Listo. ¿Hay aceleración o no en ese eje? No, señor. Perfecto. Me queda igual a cero. Ok. ¿De acá qué puedo llegar a despejar? Anormal. La normal, como siempre, nada ha cambiado, pero ojo, no la conozco. Simplemente tengo el valor de la normal de esta ecuación, pero no la conozco en el sentido de no sé qué es P. P es Pues yo una parte pensaba, del ejercicio, ¿de acuerdo? yo pensaba reemplazarla en la fuerza de fricción para que quede con Sí, P y se podría despejar. igual la vamos a reemplazar en la fuerza de fricción y P me va a quedar en términos de la fuerza de fricción. O sea, algún término de P me va a tener que quedar con un nu. Listo. Aquí reemplazamos, me queda entonces normal igual a P coseno de teta más masa por gravedad coseno de teta. Yo sé que tengo mala letra, pero nunca les he preguntado si se entiende. ¿Sí se Sí, entiende se la letra? entiende, profe. Bueno, Sí. uno solo se entera es cuando se queja. Listo. Bien, tengo la fuerza normal, de eso saqué la sumatoria de fuerzas en Y. Ojo, todavía desconozco este valor de P. Si es una incógnita, no la conozco completamente. Miremos la sumatoria de fuerzas en X'. ¿Ok? Como que va a salir larga. Listo. Tenemos en dirección X' positiva, P, completica. Mi vector está en esa dirección, Tenemos en contra tres cosas. Tenemos la fuerza de fricción, cinética, ¿ok? Y tenemos la componente seno para P y seno para el peso. Creo que la puedo colocar acá debajo. Ahí.
¿Listo? Y va a ser igual, esas cuatro fuerzas van a ser igual a la masa por la aceleración. Ojo, solo tenemos P positivo, completamente la fuerza. Tenemos aquí F sub K. No aparece F sub K. Y ahora sí. Tenemos la fuerza de fricción F sub K, que también va en dirección negativa, y estas dos vamos a tener la componente seno, que es el lado opuesto, ¿de acuerdo? Lado opuesto y lado opuesto con respecto a teta. Eso es lo que vamos a tener ahí nosotros. Listo, ya tenemos la normal, podemos llegar a despejarla abajo, a reemplazarla, perdón. Esta, recuerden que toda fuerza de fricción es básicamente nu sub K por la fuerza normal. Menos P, seno de teta, menos masa por gravedad, seno de teta. Todavía no cabe en una sola línea. Igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Tengo que simplemente reemplazar la normal. Me voy a llevar esta línea y la otra para la siguiente página. Ahorita la borro. No quiero quedar con ellos. Bien. Básicamente debería reemplazar dentro de esa ecuación el valor de la normal. Quedaría así. Listo, que es la normal, ¿no? Que para una sola línea. Ok. Igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Acá ya conozco absolutamente todo. Conozco P, conozco la aceleración. Lo único que tengo que hacer es agrupar los términos comunes para P y despejar. Y ya tengo el resultado del ejercicio. ¿Listo? Así que aquí tendría, bueno, voy a reemplazar todo mi sub K por P, señora. Qué pena, ¿me podría explicar por qué es que ya conocemos P? En el enunciado me lo dicen. Yo creía que me estaban preguntando la aceleración al inicio. Por eso les dije, bueno, si el coeficiente de fricción cinético es nu entre el bloque y el plano inclinado, determine la magnitud de P. Ah, no, mentiras. Estoy buscando P, es lo que me equivoqué. Determine la magnitud de P de manera que cause una aceleración A hacia arriba del plano inclinado. Es decir, A sí es un dato. Aquí me equivoqué. Sí, P es lo que yo quiero determinar y A es un dato. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Ok. De igual manera mi estrategia no cambia. Quiero despejar P para poder tener la respuesta. Básicamente ya conozco todo. A, conozco nu. ¿De acuerdo? Así que me quedaría P menos, colocarlo acá primero, P nu sub K coseno de teta. Menos también. ¿Listo? Tengo tres términos que tienen P, estos tres. Ok, así que los puedo agrupar en términos de P. Es decir, me quedaría aquí P que multiplica a 1, que es lo que me acompaña el primer término, a menos nu sub K coseno de teta, lo que me acompaña el segundo, y a menos seno de teta. Listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O se me olvidaba algo? Eso es lo que me está acompañando P en cada uno de los términos, ¿no?
Sí, señor. Listo. Del lado derecho tendría entonces masa por aceleración, siempre ha estado. Este que está negativo va a pasar a sumar y este que está negativo va a pasar a sumar. Lo voy a pasar al otro lado. Listo. Me quedaría entonces masa por gravedad, seno de teta, más mu sub k, masa por gravedad, coseno de teta. ¿Listo? Voy a sacar del lado derecho término común con la masa. Parece sencillo. Me va a quedar entonces masa por aceleración sobre algo. ¿Listo? Sobre algo que es adimensional. Miren del lado izquierdo las cosas que me acompañan a P. Un 1, un mu sub k, un coseno, un seno. Puras cosas adimensionales. Y del lado derecho tengo masa por aceleración. Aceleración A o aceleración de la gravedad, pero es todo lo que tengo. O sea, tengo que tener ecuaciones que sean de tipo fuerza de la izquierda y masa por aceleración, es decir, fuerza a la derecha. ¿Listo? Ahí puedo saber más o menos por unidades cómo estoy. Si la cosa no tuviera las mismas unidades a la izquierda y a la derecha, yo me asusto, digo, algún error tuve que cometer y me devuelvo. ¿Ok? No podemos estar 100% seguros de que no haya cometido algún error algebraico, pero al menos en unidades estoy bien. El error no fue tan grave. Entonces, vamos a ver. Listo, tendríamos el resultado para P. Recuerden que voy a agrupar aquí todo con respecto a la masa. Así que me quedaría masa por A. Aceleración más G, seno de teta, más sigma. ¿Ok? Y abajo voy a colocar todo lo que estaba acompañándome a P. Listo. Fuerza igual a masa por aceleración. No puedo agrupar todas las aceleraciones de la derecha porque son diferentes. Tengo A y tengo G. ¿Sí? 9,8 y A no la conozco. Bueno, me la dan, me dicen que la conozco. Ah, pero no me dicen a cuánta aceleración él sube en metros sobre segundo al cuadrado. Podría ser 3, podría ser más grande que G. No tengo ni idea. ¿Ok? Listo, profe. Listo. Alcanzamos a revisar de pronto este. No sé Profe, hasta dónde lleguemos. Señor, cuénteme. del ejercicio anterior, si uno quisiera saber la fuerza mínima para hacer que suban. Fuerza mínima, tendría usted el ejercicio. Bueno, más bien plantéese que la sumatoria de fuerzas sean igual a 0. No es que esté en equilibrio, es simplemente que no va a tener aceleración, entonces podría llegar a subir a velocidad constante. ¿Sí? O sea, yo le aplico todas las fuerzas para que esté en equilibrio, cualquier pequeña fuercita que yo le haga ya adquiere una cierta velocidad y si yo mantengo la fuerza constante, él va a subir a velocidad constante. O sea, ese sería el caso. Igual a 0. Igual la sumatoria de fuerzas, no a la masa por la aceleración, sino a 0. Y va a tener la fuerza mínima para que esto, si ya tiene una pequeña velocidad o si de alguna manera usted le coloca una pequeña velocidad, él la mantenga y suba a velocidad constante. Esa sería la fuerza mínima para que haya movimiento. Ah, listo. ¿Listo? Gracias. Recuerden que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 no quiere decir que no haya movimiento, simplemente que la aceleración es 0, pero se puede mover según la primera ley de Newton, la ley de la inercia, o permanecer en el equilibrio o permanecer a velocidad constante. ¿Ok? Y se puede llegar Bien, a profe. colocar en el enunciado, ¿no? Ya estaba moviéndose a una velocidad constante, entonces ¿qué fuerza P se debe hacer para que se siga moviendo a la misma velocidad? Y ahí ya cambia. Listo. Bueno, me atrevo a decir, no lo he hecho, pero me atrevo a decir que simplemente esto sería 0 y que esta sería la fuerza mínima. ¿Sí? Y ahí sí podría llegar a sacar G a un lado. Me quedaría mg por una relación de senos y cosenos arriba y una relación de senos y cosenos abajo, cada uno con 1 sub k. Puede ser. No veo por qué no. Podría llegar a cambiar algo en el ejercicio. Simplemente masa por aceleración igual a 0 y ya. ¿Listo?
Eso, profe. Ok, tenemos la figura muestra una fuerza constante F sub n que forma un ángulo 2θ con la horizontal, aplicada en el bloque de masa M1, que se encuentra en contacto con otro bloque de masa M2. Ambos bloques están en un plano que forma un ángulo θ con la horizontal. Si despreciamos la fricción, calcule la magnitud de la aceleración con la que ascienden los bloques en el plano inclinado y la fuerza de reacción, que es el bloque 1 sobre el 2. ¿Okay? Podemos hacer ese, aunque no creo que alcancemos. Bueno, hagamos ese y eso lo hacen ustedes. Y ahí les quedan otros cuantos. Listo. Voy a hacer de una vez el diagrama de cuerpo libre. Aunque, ojo, aquí tenemos dos bloques, ¿no? En teoría deberíamos hacer dos. Miren algo interesante, para la primera parte del ejercicio, los dos bloques suben como uno solo. Es decir, yo no necesito llegar y considerarlos como dos bloques diferentes, ¿sí? Porque al fin y al cabo la fuerza F lo que está haciendo es que la sumatoria de las dos masas se muevan como uno, o sea, que sea igual a la masa por la aceleración. O sea, para la primera parte del ejercicio podríamos considerar las dos masas como si estuvieran pegadas, por así decirlo. O hacemos dos diagramas de cuerpo libre, una para cada masa. Cualquiera de las dos. Creo que voy a copiar este dibujito. Listo. ¿Qué fuerzas se le aplican a la masa 1? Bueno, tenemos la fuerza F, ¿no? Sí. De una vez. Vámonos. Más o menos debería ir por acá. Esa fuerza F. Creo que quiero colocar que es θ. Y 2θ, que es el ángulo con el que está la fuerza F. ¿Listo? Ok. Créanme que solamente con hacer este dibujito, de decir de x a x' igual lo sigue separando un ángulo θ y a la fuerza F lo separa 2θ desde la horizontal, ya mucha gente la gente que hizo el dibujo, yo recuerdo que les fue bien, lo tienen claro. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el ángulo de la fuerza F con respecto al eje primado? Zeta. Θ, Profe. y sale de una, ¿de acuerdo? O sea, no tiene mayor misterio, pero si usted no lo dibuja, es complicado. Ok, tenemos el peso que va hacia abajo. Peso 1. Vamos. Listo. ¿Qué otra fuerza iría? Bueno, La la normal. ¿Hay fricción? No, creo que No, no. se Dice que desprecia. no hay fricción, profe. Ok, dejámosla igual, pero no la vamos a usar. ¿Listo? Y tenemos movimiento en el eje X', así que debería colocar acá la masa por la aceleración. Pregunta, ¿me falta alguna fuerza? La que ejerce 2 sobre 1, la normal. Ah, ok, me falta una fuerza de contacto entre los dos, ¿cierto? Me falta esta fuerza. Por eso era lo que yo le iba a decir, profe, ¿por qué no considera el sistema la suma de las dos para no calcular esas fuerzas? Por eso les digo, podemos calcularlo sencillo si hacemos simplemente que la fuerza de contacto entre los dos es la masa por la aceleración. Y se acabó. Pero podemos hacerlo así también. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa 2? Porque esa es la única comunicación que yo tengo.
¿Ok? Ojo, ¿sí entienden por qué la coloco en ese sentido? La normal 2,1 hacia la izquierda, la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la 1. Sí, profe. Ok, vamos a colocar entonces de la masa 2 de una vez la fuerza hermana, ¿no? La fuerza que hace la de contacto de la masa 1 sobre la 2. Tiene que ir en la misma sentido, bueno, dirección opuesta, perdón. Normal que hace 1 sobre 2. Bien. Esa también va a tener algo muy similar, que es peso. Disculpe, ¿no está grabando la clase? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque como no veo la cosita de grado en el Zoom. ¿Tú vienes a clase seguido o no? Sí, pero pues para estudiar. No, es que yo la grabo con otro programa porque Zoom. ¿Ustedes han visto grabaciones de Zoom? O Las sea, pixeleadas, profe. son muy pixeladas, son en 720p. Yo grabo desde mi computador en máxima calidad y cuando se pasan a YouTube se selecciona la calidad que su ancho de banda le permita ver. O lo descarga. También pueden descargar videos de YouTube, ¿no? Con diferentes programas. ¿Ya? Sí, señor, profe. Listo. Y la normal. Ok. Estamos procediendo así, pero como les dije, yo podría llegar a reemplazar esta masa de M1 simplemente por la masa de M1 más la masa de M2 y en este caso ya no considero esta fuerza, ¿de acuerdo? Ya no considero esa fuerza, pero ojo, la sumatoria de las masas ya cambia, ya es masa de M1 más M2, o sea, por si acaso, si lo quieren volver a hacer, debería dar exactamente igual. Aquí el único problema es que de la parte de la izquierda yo no conozco esa normal, la normal 2,1. Pero de la parte de la derecha tengo muchas menos ecuaciones, muchas menos cosas y debería poder reemplazarlo de ahí. Ah, por cierto, esta se mueve con la misma aceleración, ¿no? Masa 2 por aceleración. Ah, no le Profe, coloco si uno lo considera todo un solo sistema, ¿también el peso cambia? O sea, el peso todo. ahora también sería M1 Sí, más sí, M2 sí, por sí, sí, G. sí, todo cambia. Ok. Ah, ok. O sea, yo lo considero, yo solo puedo considerar las cosas como un solo sistema cuando una no se mueve con respecto a la otra. Pero en muchos ejercicios se puede hacer, no hay ningún problema. Vale, Ahora, gracias. hagámoslo así, por separado. Usted lo puede hacer después como uno solo porque es más fácil. ¿Listo? Bueno, lo que alcanzamos en 5 minutos. Rápidamente, yo creería que es más fácil comenzar con el sistema de la derecha, con la masa 2. ¿Listo? No necesito hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y', necesito hacerlo en el eje X' solamente. Así que comienzo por ese lado. Sumatoria de fuerzas en X'. ¿Listo? Voy a tener la normal, 1, 2, menos el peso. ¿Qué componente del peso sería? Yo no coloqué el ángulo teta. Acá sí. Listo. ¿Qué El componente seno, del ¿no? peso sería? El seno. Con el seno de teta, ¿no? El lado opuesto. Básicamente este. Este será mi componente del peso y va en sentido contrario al movimiento. Masa 2 por gravedad por el seno de teta. ¿Listo? Y eso tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Ok? Despejo ese valor de la fuerza de contacto. Masa 2 aceleración más masa 2 gravedad. Listo, perfecto. Ahora miremos la de la izquierda. Ya tenemos la fuerza de contacto que ahorita vamos a reemplazar simplemente. Vamos a ver que al final me van a quedar todos masa 1 más masa 2 masa 1 más masa 2. No me va a quedar diferente. Listo. Sumatoria de fuerzas
en X'. Esta fuerza F que yo tengo hacia allá, ¿con qué ángulo la tengo con respecto a X'? Y Teta. con teta, o sea, debería tener aquí que coseno de qué, coseno de, Teta simplemente. ¿cómo? Simplemente de teta, porque estamos sobre el Sí, X' más coseno o el seno, X. Coseno. coseno de teta. Ok. Coseno de teta en dirección X. Listo. Dirección negativa, la fuerza que yo acabo de hallar. Voy a pasar el renglón. N21. Ojo, aquí ya la tengo la dirección vectorial, ¿no? Negativo. Aquí ya tengo su dirección vectorial positivo, pero en magnitud son exactamente igual. Así que yo puedo reemplazar N21 como N12. Es la misma, ¿sí? El menos ya se lo puse. No tengo que volver a reemplazar. Ah, es que yo vi que menos N21 es igual a N21. No, tal cual. Ya le puse el menos. Si usted lo vuelve a poner, cambia el ejercicio. Le está volviendo a poner otro menos. ¿Listo? Una es positiva en un sistema de ecuaciones, en un diagrama de cuerpo libre, en el otro es negativa. Entonces no lo hagan dos veces. Listo. Esta fuerza menos esta y menos esta componente del peso. Masa 1 por gravedad. Coseno. ¿Coseno? Ah, sí, seno. Seno de teta. Y todo lo de la izquierda es igual a la masa 1 por aceleración. ¿Okay? Falta reemplazar ese valor de la normal a la izquierda y seguir resolviendo. Bueno, los dejo hasta acá. Ya va a empezar la otra clase. Listo, Hasta profe, luego, profe. gracias. Gracias por venir. Sí, profe. Bueno, Gracias. Chao, cualquier profe. cosa consultan mañana. Chao. Listo.